Aguinaldos Quiapacase, aquí en la 91.7. Después de este impresionante arranque de programa, la idea no es cortar las canciones, Caito, por muy malas que sean, ¿eh? Las canciones malas de verano se tocan enteras. Vamos a contactarnos con la única persona en el mundo que es capaz de explicarnos lo que está pasando a nivel internacional y a nivel nacional, con una serie de temas económicos que sinceramente nos superan. Victoria Paz fue panelista durante muchísimo tiempo en País ADN y queremos creer que aún es panelista de País ADN, pero esta vez la hemos contactado. Ella está en Nueva York, en la Universidad de Columbia, para que nos cuente qué pasa con la guerra de los aranceles que amenaza con enturbiarnos todo este verano. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida a tu casa. Hola, Aldo, ¿cómo están? Muy bien, aquí confundido. ¿Qué está pasando, Victoria? Mira, desde que empezó la campaña, Trump siempre ha amenazado con usar los aranceles, y no solamente como una medida económica, sino que él los está usando como una medida política. ¿Qué es lo que está haciendo? Pedirle a los países determinadas cosas, y en el fondo, si los países no hacen lo que él quiere, él inmediatamente los amenaza con estos aranceles. ¿Qué es lo que ha pasado básicamente con México y Canadá, que son sus países limítrofes, no? Exactamente. Él siempre dijo que iba a poner aranceles muy fuertes, especialmente México, Canadá y China, cada uno por distintos temas, ¿ya? México y Canadá por el tema de la inmigración, y China especialmente por el tema del fentanilo. Ahora, también entre medio se metió Colombia hace poquito, no sé si te acuerdas, pero eso fue algo inesperado, no era algo de lo que había amenazado originalmente el presidente Trump, sino que fue porque Petro trató de negarle la entrada a las personas deportadas, y ahí inmediatamente eso fue, al final Colombia terminó siendo como el minuto cero, ¿verdad? Cuando empezó, siempre la campaña se dijo, vamos a ponerle aranceles a todos los países y todos van a sufrir en el fondo. Si no hacen lo que yo quiero, les voy a poner aranceles y van a tener que, en el fondo es un gallito, ¿ya? Trump está demostrando todo el poderío económico de Estados Unidos finalmente con esta impostura. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando el primer día de su mandato, no sé si te acuerdas, él se encerró en una especie era como un estadio, como una arena, sí, como le llaman acá, y se puso a firmar estas órdenes ejecutivas, que son órdenes presidenciales que no tienen que pasar por el Congreso. Ahí todos esperaban que hiciera este anuncio de los aranceles, pero no lo hizo. Entonces muchas personas dijeron, qué bueno, no lo va a hacer, probablemente va a negociar país por país. Y ahí lo primero que pasó fue el tema de Colombia, que Estados Unidos mandó un avión con deportados colombianos. Petro se negó a aceptarlo, aduciendo razones humanitarias, y ahí inmediatamente Trump le dijo, si usted no acepta los aviones, yo le voy a poner 25% de aranceles, en una semana más 50% de aranceles, y además voy a cancelar todas las visas de todos los representantes de Colombia. Y ahí Petro se demoró, 2 horas, yo creo, en retroceder rápidamente y aceptar todas las condiciones que le puso Washington. Esa fue la primera, yo te diría, el primer gallito en términos de aranceles. Y si bien todos esperaban que este tema con Canadá y México se demorara un poco más, finalmente el sábado, bastante impredecible, intempestivamente, nadie lo esperaba tan rápido, dijo, bueno, y ahora voy a empezar a aplicar desde el martes los aranceles a Canadá, México y China. 25% a Canadá, 25% a México y 10% a China, porque no están cumpliendo con lo que yo espero de ellos en inmigración y en temas de drogas, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Inmediatamente salieron los presidentes, principalmente de México y Canadá. Canadá, de hecho, Trudeau hizo un discurso muy sentido, no sé si lo viste, Aldo. Sí, todo esto ha estado marcado a Petro le dio por ponerse en la onda poética, en Canadá se pusieron sentimentales, en México a ratos aparece como muy firme y a ratos también como buscando un acercamiento. Es todo muy raro lo que está pasando, ¿no? Es todo muy raro, sí, pero bueno, claro, México se puso más más de estado a estado, diciéndole, bueno, pero el diálogo, cómo no va a poder dialogar, etcétera, y la presidenta de México logró hablar con Trump finalmente y accedió a varias cosas. O sea, en el fondo
Trump, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo gallitos diplomáticos a través de temas económicos. Entonces, ¿qué es lo que accedió la presidenta de México? Accedió a desplegar 10.000 soldados adicionales en la frontera para detener el flujo tanto de migrantes y de drogas ilegales, y con eso Trump le dijo, bueno, como usted hizo lo que yo le dije, le voy a dar 30 días para negociar antes de ponerle los aranceles. Entonces, en el fondo, tienen un periodo de prueba de estos 30 días a ver si logran llegar a acuerdos permanentes y así no tener que imponer el 25% de aranceles. En el caso de Canadá, Trudeau hizo este discurso sentidísimo diciéndole al pueblo americano, nosotros hemos luchado y muerto al lado de ustedes históricamente, bla, bla, bla. Pero bueno, entonces yo te voy a poner sanciones de vuelta. Eso fue lo que amenazó Canadá inmediatamente. Canadá fue más agresivo, además de la parte más romántica, pero después les dijo, entonces yo les voy a poner aranceles de vuelta. Y finalmente lograron hablar y nuevamente Canadá ofreció cosas. Todo esto es con una oferta para que les aplacen en 30 días, no es de la nada, ¿ya? Entonces Canadá ofreció aplicar un plan de 1.300 millones de refuerzo a la frontera, poner helicópteros, tecnología, personal, poner efectivos. Entonces le dijo, yo voy a proteger la frontera, deme estos 30 días. También se comprometió a nombrar un zar del fentanilo. Entonces le dijo, ok, yo le doy estos 30 días, negociemos, y si no se cumple lo que yo quiero, en 30 días sí que ponemos los aranceles, ¿ya? Pero con China esto no está pasando, porque China, por supuesto, está más dispuesto probablemente a tener una guerra comercial. Ya tiene muchos aranceles impuestos. No sé si te acuerdas que incluso en la época del presidente Biden ya les habían impuesto aranceles a los autos eléctricos y a otras cosas que Estados Unidos considera que tienen una competencia un poco injusta por los subsidios en los que incurre China. Y además, entonces, toda la restricción a la ley de propiedad intelectual lo obligaron a, claro, de alguna manera, enrielarse en términos de las falsificaciones chinas, ¿no? Exactamente. Entonces, China yo creo que está un poco más dispuesto y ya sabe lo que es, y en el fondo lo que hicieron fue decir, bueno, se esperó hasta último minuto, pero finalmente hoy, que es martes, entraron en acción los aranceles contra China, y China a su vez anunció aranceles sobre una serie de importaciones de Estados Unidos que son como el principio, yo creo, sobre gas natural licuado, carbón, petróleo y algunos equipos agrícolas estadounidenses. Y también hizo una amenaza respecto de una investigación antimonopolios a Google, ¿ya? Independiente de que Google tú no lo puedes abrir desde China, pero sí tiene mucha publicidad de China. Entonces, el grupo Google se beneficia de publicidad de empresas chinas finalmente, pero están amenazando también con esto, y lo que se espera es que Trump hable con el presidente de China, Xi Jinping, en los próximos días, y a ver si pueden también llegar a algún tipo de acuerdo como el que ha llegado con México y Canadá, para darse una ventana diplomática. Finalmente son estos 30 días, a ver si pueden llegar a un acuerdo y no reaccionar con aranceles. Pero finalmente lo que está haciendo Trump es usar los aranceles, como él tiene estas órdenes ejecutivas en Estados Unidos, que puede decretar emergencias, y sobre las emergencias decretar estas órdenes ejecutivas que no necesitan pasar por el Congreso. Él decretó estas emergencias en las fronteras, emergencias en términos de inmigración emergencias de seguridad al final, por inmigración, claro, y por drogas. Y con eso es que ha podido hacer estas órdenes ejecutivas. Oye, Victoria, nosotros crecimos en los 90 y en los 2000, entendiendo que la diplomacia básicamente económica era establecer tratados de libre comercio. Se festejaban mucho los tratados de libre comercio con Asia, con el mismo Estados Unidos. Había de verdad división política en torno a cómo se establecían estos tratados de libre comercio. Esta guerra de los aranceles va en el sentido totalmente opuesto, es decir, tratando de establecer más impuestos, por decirlo de alguna manera, sobre las vinculaciones económicas de los países, ¿no? O sea, lo que pasa es que cuando tú piensas en lo que está haciendo Trump, finalmente Trump lo está usando como una herramienta de negociación.
¿ya? Todos están esperando. Él en general se lo define aquí en Estados Unidos, los círculos académicos y quizá también los círculos empresariales, siempre piensan que él es un hombre de negocios muy pragmático, entonces que usa lo que necesita para negociar. No es que él crea realmente en cerrar las fronteras ni en eliminar los acuerdos de libre comercio, no es una cosa dogmática. Él eso lo ve como una herramienta más. Ahora, todas las personas dicen, ¿qué va a pasar cuando efectivamente este gallito que le hace a todos los países, cuando alguno de esos países como que tome su amenaza y diga, bueno, vamos con la guerra comercial, ¿verdad? Que sería probablemente lo que podría pasar con China, pero hasta el momento le ha resultado. Este gallito con el que usa los aranceles finalmente ha logrado que al menos los 3 países con los que ha estado en oposición en este mes que lleva, haya ganado el gallito, ¿verdad? Hayan hecho lo que él quiere. Entonces hay que esperar a ver qué va a pasar cuando un país no haga lo que él quiere. También está amenazando a Europa, diciéndoles, mira, si ustedes no empiezan a hacer varias cosas, como por ejemplo poner mucha más plata en defensa, porque Estados Unidos es el que pone la mayor parte del presupuesto de la OTAN, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Entonces, si no me compran más cosas, si no ponen más presupuesto en defensa, yo también les voy a subir los aranceles a ustedes. Entonces, lo está usando como una herramienta. No es que él intrínsecamente crea en una política comercial que sea de cerrar las fronteras en términos comerciales. Sí, dentro de todo esto está... Uno entiende el tema de la frontera con México, porque por allí pasa toda la inmigración que viene de Latinoamérica, del mismo México, y también durante décadas ha pasado la droga que vino de los países latinoamericanos o que son materia de tránsito. Lo que no logro entender es lo de la frontera de Canadá y esta obsesión con que China favorece el ingreso de fentanilo, que es una de las grandes lacras que está sufriendo en estos momentos la población estadounidense. ¿Cómo vincula el fentanilo a Canadá y al paso por la frontera, Victoria? Mira, es que él en general tampoco da mucho detalle, si tú te fijas. No da muchas pruebas, digamos. Declaraciones. No, de hecho, bueno, otra de sus grandes acciones, no sé si se ha comentado, pero acá está muy polémico, él que cerró esta agencia que se llama USAID, que es el mayor donante del mundo de ayudas económicas, que le da en el fondo tratamiento a los tratamientos de SIDA, seguridad energética, zonas de conflicto. No sé si lo habían escuchado o lo habían hablado en el programa. O sea, en 2024 Estados Unidos proporcionó 42% de toda la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas. Bueno, lo cerraron el fin de semana. Elon Musk dijo que era una organización terrorista, que que esto era todo corrupción, pero ninguna prueba, no hay pruebas, no hay nada que pueden haber opiniones de cuál es el impacto y el alcance de USAID, pero él en general se planta en los temas sin tener que poner pruebas al respecto. Entonces, claro, lo que dice precisamente, especialmente Canadá, que en este discurso muy sentido que hizo el primer ministro Trudeau el fin de semana fue como de dónde vienen estas acusaciones. Nosotros hemos hecho todo lo que se puede en la frontera, por supuesto que siempre se puede mejorar, dijo, pero que ellos habían hecho grandes esfuerzos en la frontera. Pero para Trump es insuficiente y punto. Y con eso pide acciones que son las que él considera que son suficientes, como esta 10.000 más de helicópteros, un SAR. Entonces, si no es así, básicamente impone la sanción económica que él considera correcta. Aparentemente los dardos ahora están apuntando a Europa. Bueno, el súper enemigo de los Estados Unidos en este tipo de políticas va a ser China, pero aparentemente ahora la mirada de Trump se está dirigiendo a Europa, que es, ya sabemos, es un continente ligado económicamente con la excepción de Inglaterra, pero esa va a ser una disputa más que brava. Mira, en general Europa son los aliados que se llaman, ¿verdad? Por supuesto que no Rusia, pero todo lo que es Europa occidental. La OTAN. Claro. Entonces,
Trump, ¿qué es lo que ha dicho? Ha tratado ya de hacerle este mismo gallito a toda Europa con distintas cosas. Y lo que está haciendo Europa es ser bastante diplomático. O sea, Europa no reacciona de buenas a primeras, sino que dice, tenemos que dialogar. Entonces, lo que están haciendo es tratar de generar este diálogo, este consenso, y eludir esta guerra comercial que en realidad tampoco le conviene. Europa está con un crecimiento, pero con una preocupación por su crecimiento en general, ¿ya? Europa está con un crecimiento bastante estancado hace un par de años, hace varios años, entonces lo menos que le conviene es tener una guerra comercial con Estados Unidos. Además, porque en términos de seguridad, efectivamente sí, Estados Unidos pone muchísima plata en la seguridad que tiene la OTAN. Entonces no tienen muchas ganas de entrar en esta guerra comercial y esperan poder sacarlo a través de medidas diplomáticas. Debe estar, el canal diplomático debe estar, pero que arde, o sea, comunicándose constantemente, tratando de conseguir estas reuniones, tratando de no caer en la falta de diálogo que lleve a Trump. Además que finalmente también estos gallitos dejan en muy mal pie a los mandatarios. O sea, el gallito es muy expuesto. Eso también se comenta mucho. O sea, a Trump le gusta esta especie de performance que arma con cada cosa, ¿verdad? Porque si tú piensas, tú podrías llamar a Trudeau o a la presidenta de México y haber hecho esto mismo por canales internos. O sea, podría haberle dicho, mira, si tú no me das 10.000 efectivos en la frontera, un helicóptero y un SAR de droga, yo te voy a poner tarifas arancelarias en 30 días más. Eso se podría haber hecho por teléfono entre los mandatarios, pero Trump le gusta el show en torno a esto, porque le gusta que el mundo entero vea el gallito y cómo él gana este gallito. Sí, ha llegado al punto en que, viste que negoció con Ucrania, o sea, que está tratando de negociar con Ucrania y con Zelensky, diciendo nosotros, páguenos toda la plata que hemos puesto en la ayuda bélica que le hemos dado y ustedes nos entregan las tierras raras, que son estos productos químicos que están buscando las grandes naciones. Entonces, claro, hay un cambio de actitud donde todo se va al plano económico. Les dice, los apoyamos en términos de la guerra, pero ustedes nos pasan tierras raras, ¿o no? O sea, Trump es por eso muy, muy pragmático. En el fondo todo es dame lo que yo quiero y yo te sigo apoyando. Él siempre ha estado en contra de esta guerra. Siempre dijo, no sé si te acuerdas, en su programa, dijo, yo voy a resolver esta guerra en 24 horas. O sea, yo cuando llegue al poder voy a resolver esta guerra. Por supuesto que no pudo, pero cuando ganó ya empezó un nerviosismo en Ucrania gigante, porque sabían que no los iba a defender de la misma manera que los había defendido el gobierno de Biden, y que los iba a presionar o entregar tierras reales, o sea, territorio, para terminar esta guerra con Rusia, o cosas como esta, que es, si tú quieres que yo te siga apoyando, dando tanto armamento como ayuda económica, quiero algo a cambio. Y efectivamente las tierras raras son parte de los minerales críticos que se llaman de la transición energética. O sea, todo lo que es electromovilidad y energías verdes necesitan tanto litio como cobalto, como tierras raras, que tiene ese nombre porque finalmente es una mezcla, pero efectivamente es uno de los minerales críticos. De hecho, en Chile también se han hecho algunas búsquedas de tierras raras. Sí, sin duda. Oye, a propósito de Chile y finalmente Victoria Paz, Trump amenazó, todavía no ni lo puntualiza ni lo hace efectivo, que podría llegar a subir los aranceles para el cobre chileno. O sea, también en algún momento, y no sabemos si es como parte de la negociación política o sencillamente como una amenaza económica, también nos podría impactar nosotros, ¿no? Claro, efectivamente. Mira, en general, Trump ha declarado muy poco interés por los países latinoamericanos. Él abiertamente ha dicho que no le interesa Latinoamérica, porque Latinoamérica lo necesita a él, pero él no necesita a Latinoamérica. O sea, si no hubiera sido porque Colombia se enfrentó en este tema de la deportación, no habríamos aparecido en este mapa de las prioridades, al menos del primer mes del presidente Trump. Claramente prioritario no es Latinoamérica. Ahora bien, dijo lo del cobre.
Pero en general yo creo que en el caso de Chile sería extraño. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de hacer Estados Unidos, al revés, es asegurar su cadena de suministro de estos minerales críticos, ¿ya? Estados Unidos tiene una guerra ahí sí con China de asegurar las cadenas de producción, porque estos minerales críticos son los que le permiten tener estas, lo que estábamos hablando, energías limpias, electromovilidad, todo lo que son lo que te asegura las posibilidades futuras de la cadena energética, ¿ya? Entonces, al revés de lo que se está diciendo, Estados Unidos en general lo que está tratando de hacer es asegurar estas cadenas de suministro. Entonces, probablemente con países como Chile y otros, en ese aspecto, en el aspecto de minerales, yo creo que no hacer una imposición de aranceles, sino que al revés, si se acerca a países como el nuestro, va a ser para tratar de asegurar que haya una mayor venta y que se asegure que estamos más alineados con ellos que con China, que es lo que está pasando, por ejemplo, también tiene el ojo puesto en Perú. Sí, en Panamá, no te digo. Pasa, bueno, y en Panamá. En ¿Cómo reguló el Perú, presidente panameño? Claro, y en Panamá, con el canal de Panamá. Entonces, su problema es más bien con la influencia china en los países de Latinoamérica, más que querer imponerle aranceles a los países latinoamericanos. Victoria Paz es economista, escritora, fundadora de Poder Económico y está en la Universidad de Columbia, Nueva York. Victoria, muchísimas gracias por este contacto y por aclararnos lo que conversa a todo el mundo hoy día, que son los aranceles con que Donald Trump está negociando en distintas latitudes. Muchas gracias, suerte. Feliz de estar con ustedes, Aldo. Chao. Chao.